La oposición en el Senado tenía 43 votos, el número mágico para bloquear las reformas constitucionales, pero ese número se acabó el martes pasado cuando un senador de MC no estuvo presente y el voto de Yunes Márquez, senador de Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Márquez, se fue en favor de la reforma al Poder Judicial. Se acabó el dique de contención posible en el Congreso para este sexenio, para esta primera y la siguiente legislatura de la administración que viene. Mucho agradecemos para responder esta pregunta, para reflexionar frente a esta duda a la doctora María Marván. Ella fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información, fue consejera del IFE, es politóloga, académica, investigadora y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Querida maestra María Marván, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy buenos días. Ciertamente fueron capaces de romper el dique de contención con un poder corruptor inconmensurable. Convencieron a una persona de no presentarse con una serie de mentiras, en fin. Y a los Yunes, tanto al padre como al hijo, de cambiarse de partido, por lo menos en esta ocasión, de votar en contra de lo que pedía su bancada, de lo que pedíamos además muchos mexicanos, sobre todo aquellos que votamos por la oposición, pero pues hemos visto que la traición de los políticos es el pan nuestro de cada día. Ya los dos perredistas anteriores, la senadora de Michoacán y el otro que se quedaron sin partido, decidieron irse a refugiar a Morena. Suponemos que a partir de algunas promesas, ya bien sean de dinero o de impunidad, lo más probable es que a los Yunes los hayan doblado a partir de promesas de impunidad. Lo que es una realidad es que a través del mecanismo que se quedaron con una mayoría, supermayoría calificada, que no es constitucional, que va absolutamente en contra del principio de proporcionalidad de la Constitución y del principio de inclusión de las minorías, lo que han logrado conformar con mucho éxito es la tiranía de la mayoría. Maestra María Marván, doctora, la pregunta aquí es, ¿qué escenarios podemos prever y qué posibilidades tiene la resistencia, en este caso, por ejemplo, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante un escenario pues tan disonante? Porque las urnas nos hablaron de un 46% de voto opositor, de voto que pretendía ser representado en el Congreso de la Unión. No se dan los números con ese porcentaje, pero hay una población del 46%. Se adelgaza la representación en el Congreso y esa representación, además de estar delgada, es tan porosa que se fragmenta, se quiebra y se dobla. ¿Qué puede pasar para una resistencia que, al menos hipotéticamente, doctora Marván, hoy por parte de los trabajadores del Tribunal del Poder Judicial podemos vislumbrar similar a la de Luz y Fuerza o quizá mayor hace 10 años, hace 14 años? Muy probablemente, creo que la resistencia del Poder Judicial la seguiremos viendo. No es poco lo que está en juego. Creo que hay mucha preocupación en una buena parte de la sociedad. No sé si de ese 46% que no votó por Morena y sus aliados. Creo que hay una traición de los partidos políticos y lo más preocupante, insisto, es que se han dado de manera artificiosa y con la complicidad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de rehacer la Constitución completa sin tener ningún muro de contención. El problema de fondo aquí
es que una república se distingue por tener división de poderes, porque el ejecutivo sea controlado de alguna manera por el legislativo y el legislativo por el judicial y por el mismo ejecutivo. Recordemos que el ejecutivo tiene la posibilidad, por ejemplo, de no promulgar una ley que fue aprobada, Claro. de vetar una ley. Es decir, la idea es que entre los tres se controlen y lo que estamos perdiendo es el Tribunal Constitucional que se fundó justamente hace 30 años y que lo que hace es defender a la Constitución. Ese es su trabajo fundamental, defender a la Constitución. Y lo hemos perdido el día de ayer. Doctora María Marván, muchas preguntas todavía que plantearles. Si usted pudiera esperarnos unos segundos, nos vamos a pausa y regresamos para reflexionar qué ha pasado en esos países donde la oposición se volvió testimonial y qué puede hacer todavía hoy la oposición. ¿Nos espera? Claro que sí, Ivonne, con muchísimo gusto. Gracias. Regresamos después de una pausa. Agradecemos mucho a la doctora María Marván que continúe con nosotros para poner en perspectiva qué posibilidades hay, doctora Marván, que la oposición haga algo. ¿Existen recursos todavía para poder impugnar esta reforma en fondo, en forma, ser acompañar a los ciudadanos o en este caso a los trabajadores del Poder Judicial que se resistan a su aplicación? Y si habría otras instancias que recurrir o ya es un acto consumado y veremos que se promulgue y a aplicarla. Me parece que cada paso que vamos dando, cada paso que van dando los morenistas y el oficialismo, será más difícil detener esto. Creo que es complicado la prisa con la que los congresos locales se han dado a aprobarla. La verdad, creo que no tiene precedentes. El Congreso de Oaxaca creo que no había pasado ni una hora de que se había aprobado en el Senado cuando ya estaban votándola. Quiero suponer que ni siquiera se molestaron en leerla, simplemente obedecieron lo que se les pedía y con una disciplina impresionante están votando en favor de la destrucción del Poder Judicial y creo que eso va a tener muchas consecuencias. No sabemos hasta dónde podrá llegar la rebelión, si se me permite usar esta palabra, del Poder Judicial. Sí. La oposición parece desarmada, creo que se pasmó en 2018 y sigue pasmada. El trabajo que hicieron en la elección del 2024 realmente fue muy lamentable. El trabajo del PAN, del PRI y al PRD, bueno, pues le costó el registro. Con eso podemos decir todo. Creo que tendrá que venir una resistencia por parte del propio Poder Judicial y por parte de la ciudadanía. Maestra Marván, aquí lo interesante de esta porosidad, de esta falta de integridad y de integración de la oposición, tiene que ver también con un modelo de éxito del gobierno federal desde 2018 y es este ir sumando a personajes, aun cuando sean controvertidos, en vez de abrir el diálogo político. El propio presidente López Obrador lo ha dicho, lo ha planteado, no necesitamos diálogo y sin embargo sí se sigue dando este fichaje, esta colonización de alguna manera silenciosa de la oposición que al mismo tiempo que confirma que están moralmente derrotados, como lo pronunció el presidente, pues la está humillando y la está doblando y le golpea en su moral, ¿no? ¿Existen experiencias internacionales frente a casos así de qué puede seguir? Yo creo que sí tenemos ejemplos en los que la oposición se convierte en testimonial. El poder corruptor del partido oficialista realmente ha sido muy impresionante. La táctica es muy vieja, no es nueva, pero el cinismo con el que ahora se usa realmente es preocupante. Es usar la justicia con intereses políticos
para amenazar con la vieja historia de te tengo un expediente, por un lado, y por otro lado, comprar conciencias a billetazos. Esos son los políticos que tenemos. No creo en el dicho de que cada país tiene el gobierno que se merece, pero parece ser que tenemos la oposición que nos merecemos. Y en este sentido, para 2027, pues esa oposición no sirve. Habría que buscar un relevo generacional o incluso institucional de logo y marca. Finalmente, con esto, con esta interrogante nos estaríamos despidiendo, maestra doctora Marván. Habrá que ver si es posible formar nuevos partidos políticos. La única manera de participar institucionalmente es a través de un partido político, si se quiere ser eficiente. No veo de dónde va a surgir un liderazgo que haga un nuevo partido político. Ese es el tema, la ausencia de liderazgos. Mucho agradecemos, doctora María Marván, que nos haya acompañado esta mañana y seguiremos pendientes y en contacto con usted. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchas gracias a usted, a su auditorio, y un saludo a Pascal. Claro que sí. Un saludo a Pascal, ahora hasta Ucrania, y esperamos tenerlo más tarde en este programa. Gracias, doctora. Muchas gracias.